Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, espero que estén muy bien en sus casas. Les damos la bienvenida a este Vía Pública de día martes, muy noticioso además. Fíjense que durante esta jornada arribó a nuestro país el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, una visita muy pero muy postergada, finalmente se concretó. Es la primera visita a Chile luego de que comenzara su mandato en diciembre del 2019. Usted lo ve en imágenes, allí pasado al mediodía, en La Moneda el presidente Piñera, acompañado por otras autoridades de gobierno, por varios de sus ministros, recibió a su par argentino. Se saludaron con el codo, por supuesto, por el COVID-19. Tras el primer encuentro y en compañía también de los cancilleres, las autoridades iniciaron una reunión de trabajo para posteriormente firmar una serie de acuerdos bilaterales y realizar una declaración conjunta en el Patio de los Naranjos, algo que algunos leen como también para limar asperezas luego de las fricciones entre Buenos Aires y Santiago. Allí precisamente reforzaron la importancia de los lazos, de la unión, del cariño que tienen que tenerse ambos países que son indisolubles por la cordillera desde el norte hasta Punta Arenas. De acuerdo al presidente Piñera, esta visita por supuesto refleja la voluntad y el compromiso de ambos gobiernos y también más allá de los gobiernos, de los países, de seguir estrechando lazos de amistad y también de colaboración. En horas de la tarde, el presidente Fernández siguió con una intensa agenda de actividades, estuvo con autoridades del Poder Judicial y también se juntó con algunos parlamentarios de oposición y también del oficialismo. Parte de las noticias que han marcado esta jornada, que por supuesto comenzó muy temprano esta mañana con la renuncia del ministro de Hacienda, con el ministro Ignacio Briones, que finalmente, después de muchos rumores, de especulaciones, finalmente dejó Teatinos 120, dejó también el Palacio de la Moneda esta mañana, estrechándose con el codo con el presidente Sebastián Piñera para comenzar lo que algunos dicen es una aventura presidencial representando a Evópoli, un partido que va a tener que proclamarlo primero para definir y decidir que va a ser su único candidato presidencial. Vamos a hablar sobre la renuncia del ministro Briones, también sobre otros temas políticos. Vamos a contactarnos de inmediato con el expresidente de la colectividad, Hernán Larraín Mata, a quien saludamos de inmediato. ¿Cómo está, Hernán? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Davor. Muchas gracias por esta conversación, tanto tiempo. Hernán, bueno, lo primero, ¿fue la decisión correcta la de Ignacio Briones o se anticipó demasiado la carrera presidencial pensando que todavía nos queda la primera elección, que es el 11 de abril, faltan casi 3 meses? Bueno, creo que Ignacio Briones se vio desafiado a una reflexión muy de fondo. Él estaba cumpliendo una gran labor en el Ministerio de Hacienda, pero frente a esta invitación que le hizo Evópoli de ser nuestro representante en la carrera presidencial, dejó su tremenda responsabilidad en el ministerio. El presidente hoy día fue muy elogioso con el trabajo, con el legado del ministro Briones a cargo de una cartera muy importante después del estallido y la pandemia. Y hoy se inicia una nueva etapa. Y yo espero que el día sábado nuestro partido proclame a Ignacio Briones como su candidato a la presidencia. Creo que tiene condiciones personales y profesionales que sin duda van a hacer que la primaria de Chile Vamos sea más abierta, sea más diversa, tenga más alternativas. Y para nosotros, para Evópoli, es un tremendo representante del ideario y de las convicciones de nuestro proyecto político. Hoy día, Hernán, vimos muchas sonrisas en el Palacio de la Moneda, mucha buena onda también con el ahora exministro de Hacienda, pero ¿el presidente Piñera estaba conforme con la salida de Ignacio Briones o no? ¿Qué es lo que maneja usted como información? No, yo entiendo que al presidente, por un lado, le fue difícil verse enfrentado a esta decisión, porque, por supuesto, el ministro estaba desempeñándose bien en sus propias palabras. El presidente destacó lo que fue, por de pronto, un hombre de acuerdo, ¿cierto? Sacó adelante más de 28 proyectos de ley, sacó el acuerdo social COVID para poder enfrentar los efectos de la pandemia en materia de empleo, para las dificultades de las pymes. Pero al mismo tiempo, Estamos conversando ahí con Hernán Larraín Mate, expresidente de Evópoli, analizando la coyuntura política y, por supuesto, la salida esta mañana del Ministerio de Hacienda de la persona que usted ve ahí en imágenes, junto a su familia, su señora, también sus hijos, el economista de 48 años que dicen va a la aventura presidencial, algo que tiene que ser
ratificado por Evópoli, por supuesto, en los próximos días, comenzando ya una carrera presidencial que podríamos decir está desatada tanto en el oficialismo como en la oposición. Hay muchos candidatos, en la UDI hay dos, CNRN, hay candidatos independientes. Se prevé que va a ser una primaria muy amplia, muy entretenida. Vamos a ver finalmente quiénes llegan a la primaria oficial, que va a ser a mediados de este año, después del 11 de abril, donde primero los chilenos vamos a tener que decidir quiénes van a conformar las gobernaciones regionales, los municipios, quién va a ser alcalde, concejales, y también, por supuesto, entre todos vamos a tener que elegir a los constituyentes que van a redactar la nueva constitución a contar del segundo semestre ya de este año 2021. Estábamos conversando con Ignacio Briones. Muchos acusan de que no correspondía que el ministro de Hacienda salga en este periodo, sobre todo pensando que llevaba poco más de un año en el cargo. Ha habido una buena evaluación. Hoy día hemos escuchado a muchos senadores, diputados, tanto de oposición como oficialistas, y todos han alabado la figura de Ignacio Briones, con un rol conversador, dialogante, no de imponer las ideas y pasar la aplanadora cada vez que le tocó ir al Congreso. Vamos a retomar de inmediato el contacto con Hernán Larraín, así del Zoom. Hernán, ¿cómo estás? Lo siento, Davor, pero ahora sí estamos de vuelta. Sí, te preguntaba por la labor del presidente Sebastián Piñera. Tú alababas la figura del ministro Ignacio Briones, de todos los logros que él tuvo durante estos 450 días al mando de la Hacienda Pública. Desde ese punto de vista, ¿no fue irresponsable dejar hoy día votado el Ministerio de Hacienda? La propia senadora Van Rysselberghe hoy día dijo que la salida es impresentable. Heraldo Muñoz dice, bueno, el último apaga la luz, se están yendo todos del gobierno. A ver, lo más importante de la obra y el rol que jugó Ignacio Briones fue que dejó organizado y ordenado una serie de paquetes de reformas y de acuerdos para poder enfrentar esta pandemia. Hoy día, el ministro que lo sucede, Rodrigo Cerda, que va a ser, estoy seguro, un gran ministro, tiene ya realizado y por lo tanto todas las condiciones para poder seguir apoyando a las familias, seguir apoyando a las pymes, porque los proyectos ya son ley, porque todas las medidas que eran requeridas afortunadamente hoy día están desplegadas. Yo voy a saltarme cualquier comentario de la expresidenta de la UDI. Creo que no le hace bien a Chile Vamos. Lo que tenemos que más bien cultivar es un proyecto. Ese es el gran desafío que va a enfrentar Chile Vamos en la próxima primaria, definir a un candidato propio. Yo espero que esto se haga de la mejor manera, con buena política, sin descalificaciones. Es eso lo que tiene muy aburrido a la gente. Yo me quedo, en cambio, con palabras como la del senador Pizarro, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, que fue muy generoso con Ignacio, no solo por su forma, por la forma en que él consiguió una serie de acuerdos de manera dialogante, de manera horizontal, sino también por los resultados, porque lo que se logró hacer fue sacar adelante una serie de medidas que han sido un alivio muy claro para los chilenos. Hoy se abre una nueva etapa y van a ser además los ciudadanos los que con su voto van a decidir quién es el mejor representante para Chile Vamos de cara a la elección presidencial. Hernán, pero más allá de ponerle nombre y apellido, ponerle adjetivos calificativos a la situación que estamos viviendo, ¿no es irresponsable, y le reitero, dejar la Hacienda Pública? Se criticó mucho en el gobierno pasado a la presidenta Bachelet, que tuvo también 3 ministros de Hacienda. El presidente Piñera hoy día tiene por tercera vez a alguien jurando en esa cartera. A ver, yo creo que Ignacio Briones hizo una gran labor. Lo dijo el propio presidente de la República, cumplió en etapa, sacó adelante los proyectos que tenía, y por lo tanto yo considero que no solo fue responsable, fue muy destacada su pega. Creo que la aprobación que tiene entre los ciudadanos precisamente habla de una persona que cumplió con una tarea, digámoslo, extremadamente difícil. Los últimos meses son de una crisis económica muy profunda, y lo que se entrega hoy es un ministerio que tiene todas las herramientas para enfrentar el 2021. Por lo tanto, yo creo que la ciudadanía va a ser, más allá de los intereses políticos que hay de algún lado u otro, los que van a evaluar al ministro Briones, hoy exministro, y espero muy pronto candidato presidencial de Evópoli. Vamos a ver si lo ratifica Evópoli finalmente, aunque muchos ya lo dan por descontado, y pensando en que va a estar probablemente en la papelera de la amplia primaria que podría tener la derecha política de nuestro país. ¿A quién le disputa él el electorado? ¿A Mario Desbordes o a Sichel? ¿Cuál es su visión? Bueno, yo creo que es un poco temprano para pensar en eso. Lo positivo es que hoy día Chile Vamos tiene
a varios candidatos, ¿cierto? Tiene a Joaquín Lavín, está Evelyn Matei, está Sebastián Sichel, está Mario Desbordes, todos tienen una historia, una trayectoria, algo que aportar. Creo que Ignacio Briones viene a sumar además no solo una destacada carrera académica y también en el Ministerio de Hacienda, sino creo un proyecto político de una centro-derecha moderna, reformista, liberal, seria. Viene Ignacio Briones, que es una persona que tiene un proyecto, que tiene una carta de navegación. Yo espero que muy pronto empecemos a conocer las propuestas, que creo van a ser el corazón de esta carta presidencial, con equipos. Y creo que nuestro electorado, el mundo de Chile Vamos, que va a tener que definir próximamente en una primaria abierta, competitiva, quién es el mejor de los nuestros. Creo que todos tienen virtudes, todos tienen elementos muy destacables, pero estoy seguro que Ignacio Briones va a ganarse un espacio importante y va a hacer que esta elección sea muy competitiva. Pero Ignacio Briones de alguna manera no representa quizás la élite de nuestro país, pensando que tiene al frente a Mario Desbordes, a Sebastián Sichel, que han hecho hincapié en exactamente lo contrario, en que ellos vienen de abajo, que son de esfuerzo, que han estudiado en escuela pública, por ejemplo. Bueno, yo creo que las trayectorias de las personas sin duda son muy importantes. Ignacio Briones es una persona que es economista, que tiene un doctorado en Francia, fue embajador de Chile ante la OCDE, fue decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, ha participado del debate público con propuestas, fue, recordemos, el coordinador programático de la primaria presidencial de Felipe Kast. Como ministro de Hacienda demostró capacidad de negociación, de sacar adelante muchos proyectos, no solo respecto de la pandemia, recordemos, también respecto de la modernización del Estado, con proyectos tan importantes como la mejora del gasto público. Al final, la pregunta que nos vamos a tener que hacer en Chile Vamos es ¿quién es el mejor candidato presidencial? ¿Quién es la mejor carta de los nuestros para poder representar un proyecto que le dé continuidad a la obra que hoy día lidera el presidente Piñera? Y estoy seguro que en esa pregunta, ¿quién es el mejor de los nuestros? ¿Quién tiene el mejor proyecto? ¿Quién le va a hablar con honestidad a la ciudadanía? ¿Quién es serio? Estoy seguro que Ignacio Briones tiene una cosa muy importante que entregarle a esta primaria. Y si no le va bien en la precandidatura presidencial y gana otro o otra dentro del amplio abanico de la derecha política, ¿podría ser también un buen candidato a senador? Bueno, habrá que recordar que no podría ser un candidato a senador porque los plazos no lo permiten. Él no renunció un año antes a este cargo, que es lo que habilita la ley para poder ser un candidato al Parlamento. Así que Ignacio ha tomado una decisión que es de una... que es bien profunda, que es decir, vamos a representar el proyecto de Evópoli a la presidencial sin más que buscar aportar en esa cancha. Así que yo creo que esa honestidad y esa claridad de objetivos es algo que también hay que considerar. ¿Y qué tan fortalecidas están las redes de Evópoli más allá de Santiago, en regiones, en las 345 comunas, para poder desplegar una campaña potente donde convoque a mucha gente y para que ojalá voten por su opción? Bueno, es una muy buena pregunta porque Evópoli sigue siendo un partido joven. Recordemos que nace legalmente como partido político en el 2016, pero nos hemos venido preparando buscando a líderes de Arica a Magallanes. Vamos a tener más de 1.150 candidatos a concejal. Van a ver, respecto de la constituyente, que creo que también sería un gran tema que pudiéramos conversar de ahora, 51 candidatos en todo Chile, estando presentes en 25 de los 28 distritos. La elección del 11 de abril va a ser una elección muy importante para Chile y yo espero que Ignacio pueda acompañar a los cientos de candidatos a concejal, alcalde, también a gobernadores regionales. Pensemos en la región metropolitana, Catalina Parot, ¿cierto? La candidata única de Chile Vamos es una militante de Evópoli. Así que creo que Ignacio va a poder ser también una punta de lanza de un tremendo equipo de líderes que van hoy día a renovar la política en la elección municipal y también en la convencional. Pensando, Hernán, en que Evópoli ya es un partido que está más fortalecido, más vigoroso, va a enfrentar de hecho su segunda candidatura presidencial ya con un precandidato, quizás el candidato final de la derecha, eso no lo sabemos. ¿Cómo está el partido hoy día? Porque muchos todavía lo ven como un partido instrumental, como una suerte de PPD al comienzo de la concertación. Y hoy día también muchos jóvenes dicen, bueno, estoy en Evópoli porque me da lata estar en la UDI, estar en RN, es mucha derecha tradicional. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo tengo una impresión distinta. Yo creo que Evópoli es un partido que nace con convicciones, con principios. Muchos nos recordarán porque pusimos sobre la mesa
una bandera social muy importante, que era poner a los niños primero en la fila, que era poner la mirada en lo que estaba ocurriendo en el Sename, que era poner la mirada en todas esas personas, en todos esos niños que estaban carentes de oportunidades. Hoy día tenemos un acuerdo nacional por la infancia, han pasado muchas cosas en nuestro país, pero los niños siguen estando ahí. Nacimos para oxigenar la política y hemos abierto un espacio en la centro-derecha, hemos abierto además un lugar con una identidad liberal, con un proyecto político de justicia liberal que ha ido efectivamente conectándose con nuevas generaciones. Pero ojo, cuando hay muchas personas de Arica Magallanes que pasan a ser candidatos de nuestro partido en múltiples elecciones, es porque también estamos atrayendo talento muy diverso, hombres y mujeres que están empezando a representar y encarnar los valores de este proyecto político que, si bien es joven, ya ha demostrado estar preparado para asumir importantes responsabilidades. Pensemos que Gonzalo Blumel, el mismo Ignacio Briones, Gloria Hood, entre muchas otras autoridades, han cumplido un rol muy destacado en el actual gobierno. Hernán, ¿y cómo podríamos definir hoy día en el 2021, enero del 2021, la ideología liberal? ¿Cómo la entiende Evópoli hoy día? Porque hay varios liberales. Está Vlado Mirosevic con su partido liberal, está también Ciudadanos, que también se definen como liberales, y también está Evópoli, que dice, bueno, somos una derecha liberal. ¿Qué es ser liberal hoy día? ¿Qué es lo que los diferencia, por ejemplo, de los otros partidos en este concepto? Bueno, liberal es, en primer lugar, tener la convicción de que todas las personas, independiente de su cuna, independiente de su origen, tengan las posibilidades, las condiciones para poder desplegar su propio proyecto de vida. Una sociedad abierta, una sociedad libre, una sociedad justa, es aquella que le permite a todos sus habitantes vivir en condiciones de igual dignidad. Y por eso es tan importante que esta conversación respecto al proyecto liberal que encarna Evópoli y que está empujando también va a estar muy presente en la próxima, en el proceso constituyente, en el desafío de escribir una nueva constitución. Así que hay, por supuesto, una mirada desde una centro-derecha abierta que cree en el emprendimiento, que cree en la democracia, que cree que las personas son el motor del cambio, que cree que la sociedad civil debe jugar un rol muy importante también como motor de lo público. Y yo creo que eso es algo que Evópoli ha venido a poner con mucha fuerza sobre la mesa y que todos los candidatos encabezados por Ignacio Briones van a, sin duda, encarnar frente a los próximos desafíos electorales. Y pensando en las elecciones que vienen, las de abril, hay un pacto que ha hecho Evópoli con el Partido Republicano y uno mira el escenario mirando lo más macro y hay otro partido, el Partido Liberal, que se ha escapado del Frente Amplio y que podría representar la extrema izquierda, y Evópoli se ha aliado con la extrema derecha, hoy día representada por el Partido Republicano. ¿Cómo se explica eso? Bueno, nosotros tomamos una decisión que fue difícil, pero ¿Fue buena? que creo habla de una... Fue difícil, sin duda, pero fue una decisión muy responsable. Esta es una elección excepcional. Habrá que recordar que nosotros hicimos un acuerdo solo para ir juntos en el desafío de la elección para elegir a los 155 constituyentes que van a tener la tarea de escribir una nueva constitución. Ahí donde nuestro sector ha mostrado unidad y responsabilidad, yo veo más bien en la centroizquierda una diversidad y una fragmentación. Ahora veo más bien división, la carencia de un proyecto alternativo. Y es por eso que en ciertos distritos vemos, por ejemplo, yo soy candidato en el distrito 11, ¿cierto? Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén. La centro derecha va unida en una lista y la centro izquierda va dividida en más de 5 listas. Y eso, creo yo, habla con mucha claridad de lo que ocurre en nuestro sector, donde la unidad de proyectos es lo que nos tiene juntos, y veo más bien a una centroizquierda muy dividida, carente de un proyecto para nuestro país. ¿Pero no le duele quizás como político de Evópoli, de derecha liberal, que con votos de Evópoli finalmente pueda terminar siendo elegido un candidato del Partido Republicano, o al revés, con votos del Partido Republicano pueda terminar elegido usted o otro candidato de Evópoli? Tengo la tranquilidad de que es tan importante lo que está jugando Chile en la nueva Constitución, que había que hacer un esfuerzo excepcional. Te insisto, no fue fácil, pero al mismo tiempo nuestro Consejo General habló con mucha claridad de que esto no se iba a repetir en ninguna otra elección. No vamos a ir con ellos en la primaria presidencial ni en la parlamentaria. Chile Vamos es una coalición de 4 partidos, pero en este caso, dado lo importante que es y lo excepcional que es, creo que valió la pena, era lo correcto. ¿Cuáles son las banderas que va a llevar Evópoli a la Asamblea Constituyente? En la elección pasada fue la bandera de los niños primero en la fila. ¿Cuál va a ser, digámoslo, el eslogan o
o la palabra madre o la idea privilegiada que va a tener el partido? Bueno, nosotros tenemos en primer lugar, un desafío que el partido se ha tomado con mucha seriedad, y es que el proceso constituyente llegue a puerto, que como país seamos capaces de ponernos de acuerdo en una nueva constitución, en un pacto político que nos acompañe por los próximos 40 años. Chile necesita una constitución que nos una y que no nos divida. Ahora, con esa misma claridad, nosotros hemos trabajado una propuesta constitucional, somos de los pocos partidos, si no el único, me atrevería a decir, que tiene un texto con una propuesta constitucional que hemos trabajado con mucho tiempo, y donde está el principio más importante que Bópoli promueve, y es que haya un país donde haya una sociedad libre, abierta, inclusiva, donde las personas, todas, independientes de su origen o del lugar donde hayan nacido, tengan todas las oportunidades, tengan la posibilidad de vivir en una sociedad que les dé una oportunidad para que cada uno haga su propio plan de vida. Y ese desafío, esa sociedad plural e inclusiva, es algo que está en el corazón de nuestro proyecto, en el corazón de la propuesta constitucional que está promoviendo Bópoli. Hernán, por último, pensando en la campaña de Ignacio Briones, ¿va a haber algún parangón que se pudiera hacer, por ejemplo, con la campaña de Emmanuel Macron, que es un perfil parecido por la juventud, porque también era un ex ministro de Economía, porque pertenecía al mundo de la economía en su país, y él utilizó una campaña que fue muy estratégica, que fue de alguna manera bajar de la elite y aplicar un cierto chauvinismo francés para ganarse a la gente, para llegar a esa clase media tan cotizada en materia electoral? Bueno, hay que recordar que Ignacio Briones, que estudió en un colegio francés, que Sí. estudió su doctorado en Francia, y admira mucho ese país, además se reconoce o ve un liderazgo muy interesante en Macron. Yo creo que porque es un liberal, porque es una persona de centro, porque es un reformista, porque se aleja de los extremos, no cree en los populismos, y le ha planteado una hoja de ruta a Francia creíble, honesta. Y yo creo que eso es algo que Ignacio, estoy seguro, va a tomar también para su proyecto. Lo mismo respecto de la nueva constitución. No podemos hacerle creer a las personas de que todo se va a resolver en la nueva constitución. Hablar con honestidad, como lo hace Ignacio Briones, con seriedad, con responsabilidad, es muy importante también para el desafío presidencial y también para no crear falsas ilusiones frente a este proceso constituyente que es tan importante para Chile. Hernán Larraín Mate, muchas gracias por esta entrevista, por conversar hasta ahora con nosotros aquí en Vía Pública. Muy gentil como siempre. Davor, un gusto, un gran abrazo. Gracias, que esté muy bien. Buenas noches. 11 de la noche ya con 26 minutos. Vamos a la pausa. Nosotros ya volvemos con más aquí en Vía Pública. No se vaya. Bueno, continúa la preocupación en el mundo y también acá en Chile, en todas las regiones por el COVID-19 que sigue totalmente sin control. En varias regiones, sobre todo en el sur de Chile, hay preocupación, hay cuarentenas también que se han repetido de manera necesaria en muchos balnearios de nuestro país para ponerle freno, por supuesto, al contagio masivo por el COVID-19. Hoy se reportaron 3.322 casos, pero durante los días anteriores casi siempre sobre los 4.000. ¿Cómo está la situación en Chile? ¿Qué pasa con esta segunda ola? ¿Qué es lo que viene a futuro? También lo vamos a conversar con el doctor Álvaro Erazo, exministro de Salud y también miembro del Consejo Asesor COVID-19. ¿Cómo está, doctor Erazo? Gusto saludarlo. Hola, buenas noches, Davor. Un gusto saludarte. Doctor, bueno, lo primero, ¿cómo evalúa las decisiones que se han tomado esta semana, sobre todo las que tienen que ver con los permisos de vacaciones? Muchos esperaban que el ministro echara para atrás estos permisos. Finalmente no se hizo. ¿Cómo lo evalúa usted? Yo creo que esto, como se dice, es una noticia en desarrollo. El ministro estableció una advertencia, dado los indicadores que se están observando a lo largo del país, particularmente en las comunas donde hay mayor actividad por el verano. Claramente hay situaciones bien delicadas en varias comunas del litoral, tanto en la zona central como centro-sur, y creo que finalmente va a haber necesidad de rectificar y disminuir, por supuesto, la llegada de personas a los lugares que demuestran una cantidad muy, muy importante de veraneantes y con las consabidas
aspectos que esto conlleva, digamos, básicamente en algunos casos aumento de casos positivos de COVID y particularmente que aumenta fuertemente la circulación, aumenta la congestión, situaciones de aforos incontrolados y por ende creo que el Ministerio de Salud haría bien en tomar una medida porque siempre se planteó que iba a estar siendo evaluada. Pero para ser claro, doctor Erazo, ¿usted es partidario, por ejemplo, de eliminar este permiso de vacaciones o, por ejemplo, de colocarle un aforo, un número máximo de turistas a cada uno de los balnearios? Bueno, de todas maneras, lo peor es mantener el statu quo. O sea, hay que hacer un cambio en las próximas horas, no más allá de 48 horas, creo que es una buena señal y particularmente dar una señal a la gente que está programando sus actividades de veraneo. Y en ese sentido creo que establecer aforos a nivel de comuna, los alcaldes están muy encima de estas situaciones. Hemos visto declaraciones de alcalde y por ende creo que esa medida es razonable. Creo que el PCR con un control comunal es más dificultoso porque efectivamente significa montar una, digamos, sistema de laboratorio, de control y de pesquisa que no es tan fácil y por ende creo que la reducción y las señales de disminuir la cantidad de personas que están saliendo a veranear con además la manera con la que se ha hecho otras veces, cordones sanitarios mucho más estrictos, también puede ayudar. Y a esta altura, ¿cómo definiría usted o cómo cree que está la credibilidad del plan paso a paso con tantos cambios en el camino, con permisos que habían que luego no están? Luego hay un permiso que es universal, ahora están los permisos de vacaciones, pero son para ciertas comunas. Mucha gente uno le pregunta en la calle, sale a reportar y no entiende mucho cómo funcionan esto de los permisos en la comisaría virtual. ¿Cómo lo evalúa usted como estrategia comunicacional, pensando además que usted en sus tiempos de ministro también tuvo a cargo políticas públicas, las tuvo que implementar en el país? Sí, bueno, yo creo que todos quienes hemos estado en función pública, uno de los aspectos más sensibles es la comunicación de riesgo. Cada uno de nosotros tiene que ponderar cómo están llegando los mensajes y particularmente cómo uno jerarquiza los aspectos que son más sensibles. Aquí lo más sensible es la salud de la población. Muchas veces uno escucha la libertad de decidir, la libertad de que la actividad comercial vuelva a una situación de normalidad y lo que no se puede superponer es que la salud pública esté por debajo de razones económicas, por muy necesarias que sean. Creo yo que aquí lo que se tiene que establecer con mucha claridad es que estas medidas tienen el respaldo de la evidencia científica, sanitaria, epidemiológica, y por ende creo que en ese sentido todas las medidas, dados los antecedentes que tenemos de cómo está cursando la epidemia a nivel mundial y a nivel nacional, nos obligan a tomar medidas bien estrictas, razonables pero estrictas, y dentro de ellas, por supuesto, la situación de cuarentena, que ha estado puesto también en la discusión, creo que hay que considerarlo, y en particular lo del veraneantes, por supuesto que no se puede mantener en el statu quo. Creo que la comunicación de riesgo no ha sido adecuada, ha habido a veces dobles discursos, dobles mensajes, y en ese sentido también hay una fatiga de las alertas. La gente también se fatiga cuando le dicen una cosa, que prevenga, que tome todas las medidas de autocuidado, y por otro lado se liberalizan los sistemas de control y se genera una ambigüedad que ya llega también al fatigamiento, no solo físico, sino también mental. ¿Y se ha podido llegar, doctor Erazo, de buena manera, por ejemplo, a los jóvenes que son los que hoy día muestran, a la luz de todas las cosas que hemos visto, las fiestas clandestinas, el tema de las zapatillas, durante la semana pasada, son los que tienen mayor desidia o menos miedos finalmente frente al COVID-19? ¿Ha faltado quizás allí una estrategia de estar en redes sociales, de estar presente como gobierno, no sé, en TikTok, en Facebook, aparecer en Instagram, con algún aviso, cosas que hoy día uno no ve? ¿Se echa de menos eso? ¿Habría sido efectivo o no? Yo creo que sí. De todas maneras, al responsable fundamental del gobierno norteamericano en el enfrentamiento del COVID, el doctor Anthony Fauci, lo hemos visto dialogando con los jóvenes. Creo que es una muestra de las redes sociales cómo pueden ser un instrumento a favor.
Muchas veces dice unos aspectos negativos de las redes sociales, que son muy importantes, pero creo que lo más importante es la participación comunitaria, la participación social. Aquí se ha dejado de lado la opinión ciudadana más organizada, y creo que cuando se toma distancia de las organizaciones que la sociedad chilena se ha ido generando con el pasar de los años, juntas de vecinos me refiero, todo tipo, diversas, de participar, creo que está jugando un aspecto que va, por así decir, jugar negativamente para las medidas que hay que adoptar. Hay que sumar a la ciudadanía, por supuesto a cada uno de los que viven en familia o en comunidad, pero también a la comunidad organizada. Y los líderes de opinión en ese sentido también pueden ayudar. Sobre todo que viene la vacuna y esa es una movilización nacional, implica un esfuerzo mancomunado de todos los sectores y me alegro yo que finalmente a los alcaldes, a los concejales se les esté dando mayor espacio porque tienen que jugar un rol relevante, pero también la comunidad organizada. Y particularmente creo que Chile tiene tradición en ese sentido y se está desaprovechando una oportunidad histórica para convocar a la diversidad, a la pluralidad de actores sociales y comunitarios para que contribuyan justamente a hacer un control social. Si aquí es muy importante también el control social. Si pensamos que solo con la PDI o con las fuerzas policiales vamos a lograr neutralizar estas nefastas prácticas de jóvenes que no representan al común denominador de los jóvenes que son solidarios, que es una juventud que ha demostrado ser solidaria, y solo anteponemos la figura delictiva de la fuerza policial, creo yo que no se va a avanzar. Aquí tenemos que avanzar con una comunidad, una sociedad mucho más activa, más protagónica, y en ese sentido los mensajes tienen que ir en esa dirección. Doctor Erazo, lo decía al comenzar esta entrevista, hoy día apuntamos 3.322 casos, pero en la semana para atrás casi todos los días hemos tenido 4.500, 4.900 un día. ¿En qué parte de la segunda ola estamos? ¿Ya surfeamos el pic? ¿No hemos llegado al pic? ¿Podríamos tener un pic quizás de 7.000 casos diarios como hubo en la primera ola? ¿Dónde ve usted que está la pandemia acá en Chile? Yo creo que la situación en América Latina está, como también lo vivimos hace meses atrás, en pleno desarrollo. Lo que están pasando países como Brasil, nuestros vecinos de Perú, Argentina, todos los países de América Latina y también en nuestro país demuestran que esta curva está en ascenso. Y la velocidad podremos discutirla, pero los promedios semanales nos están diciendo que esta es una curva que está en desarrollo, que está creciendo, hay mucha simultaneidad de los casos, la metropolitana ha ido más lento desde el punto de vista de su crecimiento, mucho más conservadora de lo que vivimos en el mes de mayo y junio, pero indudablemente que la diseminación del virus es a nivel nacional y creo yo que hay que prepararse efectivamente, pero también con un rediseño de la estrategia. Yo creo que es el momento de hacer un rediseño, como tú bien lo planteabas, Daur, de la estrategia más allá de un aspecto u otro del plan paso a paso. Acá tenemos que prepararnos para un escenario que no nos gusta, pero hay que ponerse escenario de mayor envergadura, de mayor criticidad del punto de vista asistencial, del punto de vista del riesgo de nuestra población más vulnerable, y en ese sentido el esfuerzo tiene que ser mayor, con mayores recursos, mayor disponibilidad de recursos humanos fundamentalmente, y un fortalecimiento de las redes asistenciales, de los insumos, de los equipamientos médicos, tal como lo enfrentamos con dificultad, con tardanza, muchas veces con latencias innecesarias, pero yo creo que acá no podemos estar pensando que mañana se va a reactivar la economía. Tenemos que ser muy claros, la situación es delicada y las cifras nos están indicando que esta curva está en ascenso y nada hace prever que vaya a disminuir el número de casos tal como lo hemos observado en el promedio semanal en nuestro país y en muchas regiones que la situación, como en Los Ríos, se ha ido complicando mucho más. Doctor, y aprovechando la experiencia que usted tiene como miembro del Consejo Asesor COVID-19, que nos imaginamos manejan mucha información allí, ¿cómo evalúa Chile en el recibimiento o en el manejo de las vacunas, pensando en que uno ve las noticias de Europa, en que ya hay países desarrollados que tienen mucho dinero, que el problema no es de plata y no pueden conseguir las vacunas, se las están prácticamente robando entre un país y otro o acaparándolas para poder inocular rápidamente a su población? En esta guerra de las vacunas a nivel mundial, ¿cómo está Chile? Uno ve que han llegado pocas vacunas, pero uno mira el resto de los países y las que tiene Chile no son tan pocas.
Chile tomó buenas decisiones. A principio a mediados de año, y yo diría un poquito antes, ya se empezó a trabajar. Creo que lo que se ha logrado capitalizar en términos de reserva y de compra, por así decirlo, porque esto se formaliza en compromisos de compra, es una buena ganancia desde el punto de vista de la salud de la población. Lo más importante justamente era ese aspecto al inicio. Ahora está, por supuesto, los aspectos de validación que están en pleno desarrollo, y particularmente una cobertura que sea transparente para la población, y la certeza de que cuando Chile hace programas nacionales de vacunación existen organismos tan importantes como el Instituto de Salud Pública que dan confianza a la población, y nuestros científicos no están para relativizar que estos programas puedan tener alguna dificultad desde el punto de vista de su eficacia y su seguridad. De tal manera que yo creo que es un gran aporte lo que se está haciendo en Chile desde el punto de vista de la investigación científica, las decisiones que ha tomado el gobierno, pero lo más importante viene ahora en la medida que vamos a tener que lograr un acelerado pero razonable crecimiento en las coberturas de vacunación a nuestros grupos más vulnerables. En primer lugar, los trabajadores de salud que están en la primera línea, y segundo lugar, por supuesto, nuestra población mayor de 65 años y los enfermos crónicos, que son los que más se afectan producto del COVID-19. Y si fuera usted todavía ministro de Salud, ¿qué haría con la famosa a esta altura vacuna china de Sinovac? ¿Inocularía a las personas mayores de 60 años, ¿no? Que hoy día he escuchado opiniones de todo el mundo hablando sobre este tema? Mire, acá tenemos que asumir, como dicen quienes se dedican a las políticas internacionales, la multilateralidad. China es un país que tiene absoluta vigencia en investigación científica, y una vacuna como esta ya está hace bastante tiempo en uso, digamos, en América Latina y también en nuestro país, por supuesto, para prevenir otras enfermedades. Y creo que lo más importante es que el Instituto de Salud Pública, los científicos, los expertos, el conjunto de universidades que están trabajando para lograr la certificación y demostrar que en nuestra población nacional no va a haber problemas, a mí me da mucha confianza. Y yo en particular, por supuesto, estaría apoyando la mayor celeridad, pero el cuidado y la calidad del producto, que a mí no me cabe duda, independiente del gobierno que sea, que el producto que vamos a obtener en nuestro país, porque los gobiernos pasan y las instituciones científicas de investigación y las universidades quedan. Así que no me cabe la menor duda, estaría forzando, ayudando, contribuyendo sin alterar ningún proceso para que tengamos una vacuna disponible para toda nuestra población, y de ahí en adelante un enorme esfuerzo de despliegue operacional para llegar a todos los rincones de Chile, particularmente a nuestros adultos mayores y a las personas que tienen condiciones de vulnerabilidad, enfermedades crónicas, y por supuesto a quienes están, como le decía, en la primera línea de la asistencia sanitaria de salud en nuestro país. Doctor Erazo, vamos a ver cómo se sigue desarrollando todo este tema de la pandemia esta semana, la próxima. Nos queda para mucho seguir conversando, seguir viendo cómo se enfrentan con las vacunas, con el trabajo que se hace allí en la primera línea. Así que muchas gracias por esta entrevista. De seguro vamos a seguir conversando más adelante, viendo cómo evoluciona esta pandemia. Ojalá que sean 2 olas y que no venga la tercera, porque allí sí que vamos a estar en problemas. Sí, algunos países ha pasado eso, pero espero que no sea así. Un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Y nosotros vamos a una nueva pausa acá en Vía Pública. No se vaya, ya volvemos con más. Lo conversábamos con el doctor Erazo, se sigue discutiendo en nuestro país, autoridades civiles, políticas, también médicas, por supuesto, respecto a qué va a pasar con la vacuna china de Sinovac, que es parte de lo que está consignado hasta ahora. Usted lo ve allí en 24horas.cl. Científicos por uso de vacunas Sinovac en adultos sobre los 60 años dicen se ve muy alentadora. Esto porque la semana pasada el ISP autorizó su uso, pero para personas entre 18 y 59 años. Y hay toda una polémica para ver si se puede o no inocular a los adultos mayores. Muchos dicen que sí, que no hay problema, que es también muy efectiva, pero algunos plantearon dudas cuando se autorizó, y es por eso que ha continuado el debate
cuando estamos a puertas de que este fin de semana ya llegue el primer cargamento con millones de dosis que han sido compradas por nuestro país. Las primeras dosis son 2 millones de dosis que van a llegar a Chile, luego van a llegar 2 millones más y probablemente esta va a ser la vacuna que muchos chilenos vamos a recibir en el momento en que, de acuerdo a las prioridades, nos toque recibir la inoculación. Viene también muy pronto la discusión para la tercera vacuna. Está la de Pfizer, está la de Sinovac y viene la de AstraZeneca con Oxford, que también la tiene que autorizar el ISP por estos días y la va a discutir, obviamente, poniendo los pros y los contras para ver si finalmente está a disposición de usted, de nosotros, de todos los que habitamos en este país. Vamos a la pausa, ya volvemos con más aquí en Vía Pública, no se vaya. Fíjense que este día martes, que ya termina, Jennifer López está celebrando el 20º aniversario de Love Don't Cost a Thing, el video de su segundo álbum titulado G-Lo, una canción que vamos a estar revisando en instantes porque antes vamos a ver las temperaturas que tiene Santiago. Ya vamos con Jennifer López, que con su música ya nos comienza a contagiar a esta hora. ¿Cómo está Santiago? Bueno, como siempre, calor a esta hora, 17,8 grados, un día en que, bueno, otra vez hubo más de 30 en Santiago. Para mañana, para pasado, continúan obviamente las altas temperaturas.